Bienvenidos una vez más a Matemáticas para Politólogos, la primera serie de este canal. Eh, en la sesión de hoy continuamos con las lecciones de polinomios. Como habíamos visto antes, nos enfocamos sobre todo a los polinomios que se podían llevar a la forma de binomios a la n, pero no todos los polinomios se pueden llevar a esa forma. Hay algunos polinomios que se pueden expresar como binomios perfectos, en cuyo caso van a tener sus raíces reales, todas sus raíces van a ser reales. Por ejemplo, este polinomio de aquí se puede expresar como x menos 1 al cuadrado. Y este polinomio aquí vale 0, es decir, tiene su raíz cuando x es igual a 1. Y como esto está elevado al cuadrado, quiere decir que esa raíz tiene multiplicidad doble, es decir, se presenta dos veces. Entonces tenemos, ese es un polinomio que tiene raíces reales solamente porque es un binomio perfecto de números reales. Y si recordamos, las raíces reales de un polinomio son todos los valores gráficamente que tocan el, el eje de las abscisas o eje horizontal. Entonces, en este caso, en x igual a 1, esta parábola que nos forma este polinomio tiene valor de 0, es decir, toca las abscisas. Si tenemos, por ejemplo, este otro polinomio que no se puede expresar como un binomio perfecto porque es como si tuviéramos x menos 1 al cuadrado más 2. Eso es lo que es de aquí. Entonces, este polinomio se puede expresar de esta otra manera, es decir, como podemos ver, este más 2 nos rompe con el polinomio perfecto que teníamos. Es básicamente este polinomio desplazado dos lugares arriba. Tenemos 1, 2. Entonces, tenemos la parábola desplazada dos lugares arriba. Como podemos ver, esta nueva parábola no toca en ningún momento el eje de las abscisas, ni lo va a tocar. Entonces, todas sus raíces, es decir, los valores para los cuales esto es igual a 0, son imaginarios. Otros polinomios pueden, sí, como en este caso, este polinomio tiene una raíz imaginaria. Este polinomio tiene su raíz en x menos 1 igual a menos 2. Es decir, para los valores en los que x menos 1 vale x menos 1 al cuadrado vale menos 2, este polinomio tiene su raíz. Y bueno, algunos de los polinomios más comunes que no son binomios perfectos son precisamente en la función cuadrática y en la función cúbica. En la función, en la función cuadrática tenemos parábolas como las que acabamos de ver, que pueden no tocar el eje de las abscisas, y cuando no lo tocan, pues no son binomios cuadrados perfectos. Ese es
el caso de funciones cuadráticas que no son binomios cuadrados perfectos son los que acabamos de ver. Y en función cúbica, cuando no son binomios cúbicos perfectos, la manera en que se comportan es que se comportan muy parecido a los cubos perfectos, pero a diferencia de los cubos perfectos, si recordamos, se comportaban del lado positivo, se comportaban similar a una función par, y del lado negativo se comportaban como se comportaría una función par que multiplicamos por menos 1. En cambio, los polinomios los polinomios, las funciones cúbicas, de manera más general, eh, que no son binomios perfectos, pueden tener una disminución en su dominio. Es decir, esta función de aquí es lo que más adelante vamos a ver se llama monotónica. Todo el tiempo está creciendo. El binomio cúbico o quíntuple o séptuple, es decir, los binomios perfectos impares son funciones monotónicas. Monotónicas quiere decir que todo el tiempo están creciendo o todo el tiempo están decreciendo. Pero los polinomios cúbicos o quíntuples, etcétera, etcétera, tienen otra conducta. Esos polinomios se pueden comportar, se pueden hundir en algún momento, es decir, pueden decrecer en alguna parte de su dominio y de su rango. Puede ser que el rango decrezca en alguna parte de su dominio y luego vuelvan a crecer. Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, 2 más 6, 2x menos 18x cuadrada más, vamos a ponerlo en 36x cuadrada más 6x le podemos poner 0x para simplificar el ejemplo. Ajá, entonces tenemos este ejemplo. El 2, que sería el A0, este 2, nos da el intersecto, nos da el punto por el que atraviesa nuestra función cúbica atraviesa el eje de las ordenadas. Y como nosotros podemos ver aquí, el tamaño de los parámetros nos indica en qué momento la función decrece y luego empieza a volver a crecer otra vez. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra función 36x cuadrada más 6x cúbica. Entonces nuestra función pasa por el eje de las ordenadas aquí. Es una función que decrece hasta el 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el 6, ¿qué pasa? Aquí es como si tuviéramos 6 por 6 por x cuadrada. Y acá es como si tuviéramos 6 por x cúbica. Cuando esta función cuando x vale 6,
es como si tuviéramos 6 por 6 por 6 por 6 en este término, más, todo esto es negativo porque, más 6 por 6 por 6 por 6, todo esto es positivo. Y entonces, este es el punto de inflexión. Este es el punto de inflexión en el 6 del dominio en x igual a 6. Es el punto donde la función que venía decreciendo, pero en este punto se vuelve a crecer y crece a la velocidad de x al cubo por 6. Es decir, en distintas partes del dominio dominan distintos términos de la función polinomial dependiendo del tamaño de los parámetros, del valor absoluto de los parámetros. En este caso, en este ejemplo que yo les di, el parámetro de x cuadrada tiene un valor absoluto mayor que el parámetro de x cúbica. Entonces, va a haber un tramo del dominio donde la dirección del polinomio, ya sea que crezca o decrezca, va a depender de este término, del término de x cuadrada. Pero cuando, cuando llegan hasta a cierto punto, se da un punto de inflexión y se sigue la dirección entonces del término que tiene el exponente más grande. En este caso fue en el 6 porque tenemos el 6 multiplicando al término cúbico, que en este caso es el más grande, y el 36, que es 6 al cuadrado, multiplicando al x cuadrada. Pero no tendría que ser así. Podría haber sido, por ejemplo, 2 más 0x más 25 menos más 25x menos 5x al cuadrado. Entonces, tenemos que, en este caso, en este ejemplo, eh, el, el, el punto de inflexión va a ser en x igual a 5. En x igual a 5 se va a imponer el término que tiene el x al cubo, y antes de x igual a 5 se va a ir en la dirección del x antes del x igual a 5 se va a imponer la dirección del término cuadrado de este término. Entonces, esta función es una que pasa por el 2 en el eje de las ordenadas, es decir, cuando x vale igual a 0, el intersecto es el 2, y en el del 0 al 5, 1, 2, 3, 4, 5, esta función va creciendo más o menos a la velocidad de x cuadrada, de 25x cuadrada.
alentada, desalentada un poco por el menos 5x cúbica, pero se va imponiendo el 25x cuadrado. Entonces esta función va creciendo cada vez más despacio, y cuando llega al 5, al x igual a 5, a este punto más o menos, empieza a decrecer rápidamente por la x cúbica, empieza a decrecer cada vez más rápido y más rápido. Y es porque después del x igual a 5 se impone el mayor exponente. Y así lo podemos ver con cualquier exponente, ¿no? Por ejemplo, podemos tener una función que sea 3, vamos a cambiar de color, 3 más, no, menos 3, para que no me estorben las otras, menos 3 más, por simplicidad, 0x más, por simplicidad, 0x cuadrada, menos 16 x cúbica más 4x o incluso, sí, 4x cuarta. Entonces, esta función de aquí se podría representar menos 1, menos 2, menos 3. Esa función pasaría por el intersecto de aquí hasta el 4, 1, 2, 3, 4, hasta el 4 sería una función decreciente, y a partir del 4 sería una función decreciente que cada vez decrece más lentamente, ¿no? Empieza decreciendo muy rápido y luego va decreciendo más lentamente. Crecer o decrecer más lentamente quiere decir que la pendiente es más pronunciada. Entonces, si se fijan, aquí empieza una pendiente más pronunciada y se va haciendo más suave, más suave, más suave, hasta que aquí es lo que llamamos pendiente cero. Vamos a ver eso con más detalle cuando veamos derivadas. Y entonces en el 4, 1, 2, 3, 4, en el 4 empieza a crecer. ¿Por qué empieza a crecer? ¿Y por qué? Bueno, empieza a crecer porque el término que se está imponiendo, que es este, es positivo. Y antes estaba decreciendo porque el término que se estaba imponiendo, que era este otro, es negativo. Lo mismo con las otras funciones. La función cúbica roja empieza decreciendo y luego crece porque empieza decreciendo porque el primer término que tiene un, un parámetro más grande tiene término negativo. Entonces empieza decreciendo, cada vez decrece más lentamente y llega a un punto un punto de inflexión, así se le llama, cuando deja de decrecer y empieza a crecer. Empieza a crecer porque el término que se está imponiendo ahora es positivo. ¿Ok? Entonces, así pasa lo mismo con esta. Ahora veamos otro caso. Entonces, supongamos que tenemos
el caso de que van en el mismo sentido, ¿no? Podemos tener el menos 3 más 0x más 0x cuadrada más 16x cúbica más 4x cuarta. Entonces, en este caso, como podemos ver, van en el mismo sentido los parámetros de los términos. Entonces, como van en el mismo sentido, todos los términos que son variables y que tienen exponentes, como van todos en el mismo sentido, empieza de todas maneras en el menos 3, pues nuestro intersecto, nuestra constante es nuestro intersecto, porque es el valor que vale la función cuando x es igual a 0. Entonces en el eje de las ordenadas estamos en menos 3. Pero como todos los valores son positivos, esta función crece de manera positiva y crece muy rápido en todo su dominio. Y crece cada vez más rápido hasta que se va así. Ese es el caso en el que tienen el mismo signo, todas. Y en este caso, como la función es, ahorita estamos viendo solamente la parte positiva del dominio. Como esta función tiene una parte de potencia impar y una parte de potencia par, quiere decir que en la parte de la potencia impar va a haber una mezcla de los comportamientos, es decir, acá en la potencia impar va a empezar a decrecer hasta el 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque si recuerdan lo que vimos de binomios perfectos, los binomios que tenían potencias impares y que no estaban modificados en su orientación, los binomios que tenían potencias impares eran negativos en su dominio negativo y positivos en su dominio positivo. Entonces, este binomio hasta el 4, porque tenemos 16 que lo multiplica y 4x, hasta el 4 se va a comportar de manera negativa, pero lo alenta el otro polinomio. Y hasta el menos 4. Y en el menos 4 es el punto de inflexión a partir del cual se empieza a imponer el, el término de potencia par más grande y entonces se vuelve a comportar como se comportan los polinomios de potencia par, alentado por el otro término, pero conforme va subiendo en su rango, pues va primero muy lento, pero luego va cada vez más rápido hasta que se parece mucho a un polinomio, a un binomio a la cuarta. Sí, hasta ahí. Y eso es lo que hace que las funciones cuadráticas y cúbicas, etcétera, etcétera, se comporten como parábolas sin importar los términos que tengan en sus impares del centro. Pero este tramo de aquí se comportó de una manera ligeramente diferente.
¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? Muy bien. Bueno, esto concluye nuestra lección sobre polinomios que no son binomios perfectos. Los vemos en la siguiente sesión.